Nada Está más. bien. Bueno, no creo que necesite presentación. El profesor Guillermo Orduna, en estos momentos, bueno, ahora va a hacer una introducción de dónde está y qué está haciendo. Eh, Tiene una serie de pergaminos demasiado largos que no vamos a decir, pero es el entrenador argentino que pudo hacer que el vóley femenino vaya a los Juegos Olímpicos y eso es para mí uno de los logros más importantes que tuvo el vóley femenino. Como responsable, hizo que, con muchos años de trabajo, eh, que se cumpla un sueño que el vóley femenino tenía. Así que, presentado Guillermo, son todos tuyos, hacer una introducción y ellos después te van a hacer unas preguntas interesantísimas. Bueno, buenos días para ustedes. Eh, Primero, gracias por las palabras. Creo que más allá de las presentaciones, interesantes este tipo de encuentros para poder eh, intercambiar, transmitir. eh, yo aprendo de todos y siempre creo que todos estas oportunidades son buenas para refrescar ideas, para confirmar, para replantear. Así que de mi parte he tenido la oportunidad de trabajar con Oscar y hemos trabajado juntos. No es para tirarnos flores, pero lo considero un excelente profesional. He tenido muchos ayudantes y hemos conformado buenos equipos de trabajo y una de creo, de las claves también de los logros que se han conseguido no solamente en mayores, sino también en las categorías de base, que es donde Oscar también participó, eh, ha sido producto de un trabajo en equipo. Así que una clave importante cuando uno trabaja y se forma profesionalmente es eh, saber escuchar, recibir toda la información de la gente que lo rodea, en la cual confía. Después, por supuesto, el responsable es el que toma la última decisión, pero saber escuchar y tener buenos canales de comunicación, no solamente con los jugadores, sino con el cuerpo técnico, es muy importante. Y eso permite tener logros. Muy difícil que uno solo logre conducir un grupo y tener éxito si no logra conformar un grupo de buenos profesionales y de buenas personas, ¿no? Las dos cosas son importantes. Así que bueno, eh, quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar y en la medida que yo pueda, se lo responderé y lo que no pueda les diré, No puedo. no, se los Claro. debo para otra oportunidad. Bien. Contanos qué estás haciendo en estos momentos en Soria. Bueno, aquí en España hay un programa desde hace ya 20, eh, 27 años en femenino y 30 en masculino, que se llama concentración permanente, que le da la posibilidad en femenino a 14 jugadoras y en masculino a 20 de reunirse en una ciudad y trabajar como un equipo a partir de la selección que se hace de esas jugadoras. Ese programa se llama concentración permanente, no selección permanente. Después, si bien la base de los seleccionados, tanto juniors como cadetes,
termina siendo o surgen de estos grupos de jugadoras y jugadores que trabajan durante todo un año, durante 2 o algunas jugadoras y jugadores hasta 3 temporadas, depende de la fecha en que se incorporan, o una, a veces depende, pero generalmente son 2. De ahí después, cuando viene la temporada internacional, la base de los seleccionados surgen de estas concentraciones permanentes y se pueden incorporar jugadoras que no hayan participado de esta concentración y y conforman la selección junior o selección cadete. Hace un año me ofrecieron hacerme cargo de estas categorías de base en España y, bueno, volver a la base no me disgustaba, que consideré que en mayores había estado un tiempo importante con la selección argentina, habíamos conseguido logros importantes y volver a la base. Yo vengo de trabajar en la base, he estado en la base, he estado en el alto rendimiento, he estado en la formación, he estado en la competencia de clubes, de liga, y el desafío en España es bueno porque ha crecido muchísimo el voleibol femenino, hay mucha cantidad de equipos femeninos y de jugadoras, la relación es de 10 equipos en un torneo, 7 son femeninos y 3 son masculinos. Hay biotipo y condiciones físicas, no solamente por altura, sino atléticamente también hay buen material para trabajar. Y bueno, la competencia en Europa es dura, el rendimiento de los seleccionados de base de Turquía, Italia, Polonia, Bélgica, Francia, que invierten, también tienen sus programas de concentraciones permanentes. El Club Italia, por ejemplo, en Italia, que juega en la 1. Turquía lo mismo, tanto en masculino como en femenino. Bueno, hay varios proyectos en toda Europa que hay grupos de jugadores y jugadoras que entrenan durante el año, estudian, ¿no? Todo esto complementado con el estudio. Nosotros entrenamos un solo turno por la tarde y por la mañana las jugadoras estudian. En masculino es distinto porque por edad tienen escuela, pueden elegir a la noche, así que tomaron el curso nocturno, entonces hacen un doble turno y después van al colegio. Pero bueno, en el femenino no, en el femenino van por la mañana al colegio y por la tarde entrenamos de lunes a viernes y los sábados jugamos el torneo de Superliga 2, que para un grupo de jugadoras entre los 14, 15 y 17, 18 años, es bueno, es exigente para esas edades. Así que bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo ahora, formando jugadoras para la selección mayor como primer objetivo de España y tratando de mejorar los rendimientos de los equipos de base para que entren en los campeonatos europeos y después, bueno, en algún momento se podrá soñar con entrar en un mundial. Hoy el primer objetivo es tener buenos rendimientos en los campeonatos europeos continentales contra, bueno, vuelvo a repetir, Italia, Rusia, Turquía, contra esos equipos, poder jugarles cada vez un poco más. Muy bien. Pablito, ¿empezás haciendo preguntas? Bueno, Oscar, buen día a todos. Hola, Guillermo. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, primero quiero felicitarte por todo tu trabajo en la selección argentina. Y Gracias. quería conocer un poco el balance que harías después de tantos años. Como dijo Oscar, los Juegos Olímpicos fue algo importante. Le agrego los 2 campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos también. Y quería saber, yo creo que algo importante que dejó el trabajo que hicieron todos ustedes es la identidad
de la jugadora de vóley y la instalación también que hubo después a partir de todo este trabajo en las grandes ligas de las jugadoras argentinas. Entonces yo quería conocer un balance tuyo general de todo este trabajo con respecto a eso, a la identidad que tuvieron las Panteras, y bueno, y esta cuestión de haber trabajado y haber llegado a 2 mundiales, los Panamericanos. Bueno, creo que se dieron varios factores que eran importantes y que yo en su momento me tocó vivir diferentes momentos y etapas del voleibol argentino y del voleibol femenino argentino. Y era muy importante primero tener continuidad, que los dirigentes creyeran que el voleibol femenino podía tener resultados y rendimiento, que confiaran y dieran tiempo para que esos resultados se dieran. Las jugadoras se comprometieran y creyeran también en el proyecto, algo que también fue importante, el compromiso de un grupo de jugadoras, sin eso es muy difícil. Esas jugadoras entendieron que la selección era importante, que estar en la selección era muy importante, y que después, a partir de ese compromiso y de valorar la selección y el estar en la selección, identificarse con un objetivo, y bueno, por suerte se alcanzó, solo se iban a abrir puertas y iban a tener oportunidades para transformarse en jugadoras profesionales, cada vez profesionalizarse más. El mensaje fue siempre alcanzar un sueño y transformarlo en realidad, que necesitábamos identificarnos y mostrar en cada año y en cada partido generar credibilidad, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, y el grupo tomó ese desafío de creer, porque bueno, hay que creer en uno mismo y en el equipo y saber que se fueron dando los resultados y eso indiscutiblemente ayuda, desde ir de clasificar para un mundial, ir al mundial, saber que era volver a un mundial después de mucho tiempo, y a pesar de que no pudimos pasar y en el segundo mundial tampoco de ronda, estar en esa competencia importante, jugar en Argentina, algo que los dirigentes entendieron cuando hablé con Gutiérrez, yo dije que era importante traer el voleibol femenino internacional y también era un desafío para nosotros jugar de locales y bueno, sentirnos presionados, y logramos jugar Grand Prix primero lo fue más y después jugamos por todo el país, así que empezar a asumir también responsabilidades, ¿no? Que también era viendo a futuro, yo consideraba que era importante porque si teníamos la oportunidad de jugar el preolímpico en la Argentina, iba a ser un desafío importante. También iba a ser una carga y una responsabilidad muy grande y había que saber manejar eso. Así que bueno, se dieron se cumplieron varios objetivos, no solamente en cuanto al rendimiento específico, ¿no? De mejorar la recepción, de mejorar el nivel de ataque, acelerar la pelota en ataque, bueno, todo lo técnico y lo táctico que necesitamos mejorar, y en lo físico, sino que desde el punto de vista psicológico el grupo empezó a tener una personalidad, porque yo creo que los grupos sienten, ¿no? Transmiten, y bueno, creo que eso es lo que se logró. Un grupo de jugadoras que se identificó, se comprometió y a partir de eso jugó de determinada manera, que evidentemente tiene que seguir evolucionando, sea el grupo que sea, porque las exigencias cada vez son mayores, pero bueno, eso creo que fueron 3 factores importantes. Gracias. Buen día, Daniel. ¿Cómo andamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dani, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Cómo Bien, andás tanto tiempo? bien, ¿Qué lo más dices? bien. No quise interrumpir porque entré un poquito tarde, pero ¿cómo te ¿Cómo va? estás, ¿Bien? Dani?
Bien, bien, acá me estamos. alegro, me alegro. Acá estamos, igualmente. Bueno, sigamos con la segunda pregunta. ¿Quién se anima? Dale, Tommy. Hola, Guillermo, buenos días, buenos días acá, buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Buenas Todo tardes, bien. buenos días. Buenos días. Quería hacerte una pregunta, bueno, ya que estuviste en el ámbito de selección. eh, Como yo noto que tanto el masculino como el femenino, Argentina hoy está representando un equipo de hazañas, donde nunca entra como favorito y de repente se manda una que nadie puede creer. Le gana a un equipo potencia, le pasa por arriba a un equipo potencia. Siento que es un equipo que de repente se llena de huevo y busca demostrar que por algún motivo está ahí. Sin embargo, también notamos que hay una diferencia táctica, una diferencia técnica, una diferencia de ritmo, a lo mejor, en estos juegos. ¿Y qué pasa cuando vos caes como técnico, como encargado de esta selección? Porque a veces los dirigentes más arriba, a lo mejor son más hinchas del resultado que del progreso. Entonces, ¿qué pasa cuando vos de repente tenés este equipo y sabés que vas a ir a competir, pero no vas a ir a competir? ¿Y cómo se lo toma esta gente? ¿Y cómo lo transmitís? Porque a lo mejor, como ustedes decían, hicieron un foco importante en lo que es la formación y salir desde ahí a buscar el progreso. Y cuando ya tenés jugadores formados con sus mañas, con su estilo de juego, ¿cómo transmitís al equipo y cómo transmitís para arriba? Que a lo mejor vas a necesitar años de progreso y de trabajo para buscar los objetivos que ellos te plantean. Yo creo que eh, hay una transmisión cultural producto de de los resultados, de los grupos, del surgimiento de líderes, que esto se ha dado claramente a lo largo de la historia del voleibol masculino, hitos que marcaron y en cada hito un grupo de jugadores y dentro de ese grupo de jugadores, jugadores que se destacaban, ¿no? Eh, y entrenadores, ¿no? Jugadores y entrenadores. A veces hablando de los jugadores nos olvidamos que atrás hubo un trabajo de un grupo de entrenadores, ¿no? Y bueno, también dirigentes, por supuesto, todos, pero bueno, hay un protagonismo del jugador, eso es lógico. En el femenino, esa transmisión, por diferentes situaciones, se fue cortando, postergando y cada vez que surgía un grupo que podía, por diferentes situaciones no se podía concretar esa continuidad de ese grupo y de esas jugadoras que adquirían experiencia internacional. Entonces yo creo que en la medida que ahora, después de un trabajo, de un periodo, se van fortaleciendo esas jugadoras y un grupo que pasa, como ahora, que hay 4 o 5 jugadoras que han estado en el proceso anterior, se sostienen y transmiten al grupo más joven, que ya estuvo, pero que todavía le falta, esa transmisión cultural, esas vivencias, esas experiencias. No va a ser lo mismo este segundo Juego Olímpico para las que vivieron el primero, que era todo sorpresa, todo nuevo. Van a ayudar a que se viva distinto, va a ayudar a, más allá del resultado. Y creo que en eso también, creo que el dirigente también va entendiendo y va respaldando, yo supongo, ¿no? Que se va dando cuenta que hay competencias en donde uno, por el nivel, yo esto lo expliqué mucho, va con un objetivo de resultados, y en todas va con objetivo de resultados, pero en unas se puede marcar, como por ejemplo para nosotros el preolímpico, había que ganar el preolímpico. Ese era el objetivo. Por más que, bueno, uno dice, nosotros siempre hablamos, y en el Juego Olímpico nosotros teníamos que soñar que podíamos pasar, y podríamos haber pasado. Nos faltó nos faltó. Entonces,
pero siempre hay un objetivo. Creo que si en eso los dirigentes fueron entendiendo, y creo que esperemos que sigan entendiendo, que hay que dar tiempo y que en cada competencia uno, si sabe dónde está parado el equipo, puede esperar resultados concretos, y para mí eran importantes los resultados que nos permitían acceder a competencias superiores. Nosotros jugamos la Nation League, ganamos un solo partido. Y ganamos un solo partido. Ahora, si mi trabajo lo iban a evaluar por una Nation League, que suerte jugamos porque estábamos dentro de un ranking, pero con un grupo de jugadoras de recambio, que era lógico, y le ganamos a Corea el último partido o el anteúltimo en Santa Fe. Perdimos unos cuantos. Entonces, pero ganamos el que teníamos que ganar para ir al Mundial de Japón. Teníamos que estar en Japón. Entonces, bueno, en algún momento se dará que, bueno, Argentina, con el paso del tiempo y la inversión y esta capitalización de jugadoras, pueda aspirar a una competencia, ir al Mundial y dice, bueno, en el Mundial pasamos de rueda, pasamos. Próximo Mundial, no solamente clasificar, sino ir y pasar de rueda. Y en la rueda, algún grandote vamos a voltear, alguna sorpresa vamos a dar. Creo que, bueno, son los procesos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna niña que quiera ejercer alguna pregunta? Otra. Dale, Vicky. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo Bueno, estás? yo te quería preguntar en cuanto a entrenador. Sí. ¿Notas alguna diferencia con los jugadores argentinos o las jugadoras y los de España? La jugadora y el jugador, creo yo también, pero bueno, lo que yo... tiene más juego. Nosotros tenemos una cantidad de competencia impresionante, impresionante, y las experiencias y los fines de semana en todo el país, bueno, por supuesto, en el ámbito de la Federación Metropolitana, la Cordobesa, la Santafesina, sumado a los abiertos en todo el país, en todos lados, sumados a los argentinos, sumados... Hay un volumen de competencia y una cantidad de experiencias que hay en pocas partes del mundo. Una jugadora como Vicky Mayer, por ejemplo, yo le pedí hace 2 años, 3, a Edu Rodríguez, que está en La Plata, que me hicieron un estudio de cantidad de partidos. Y Mainardi o la Colo, Vicky, tenían entre selecciones, la selección nacional, tenían como 140 partidos al año. 140, 145 partidos, era una cosa... Estamos hablando de chicas de 15 años, 16 años. Entonces, juegan Lali, Prome, no sé, bueno, y si vas al ámbito metropolitano, o sea, y aquí en España, no, por distancias, porque, bueno, por realidades distintas de organización deportiva, no sé qué. Esa es una gran diferencia, una gran y importante diferencia, ¿no? No se olvide, se aprende jugando, ¿no? Entonces, y bueno, por eso en este proyecto de selección permanente nosotros jugamos los fines de semana la Superliga 2, porque necesitamos jugar. Bueno, en Argentina habíamos logrado con Muraco, cuando presentamos allá por el 2004 un proyecto que en varones se pudo seguir, en femenino se fue cortando. Bueno, Carcito estuvo en esa época. Nosotros jugamos, ¿te acordás, Oscar? Jugamos la primer liga, una liga, cuando volvió Sí. la FEBA. Jugamos la primer liga con, bueno,
José Fernández, con Tania Costa, con algunas de las que después llegaron, Juli Lascano, Lucía Fresco. Jugamos una liga con River, Boca, perdimos todos los partidos, la UBA, pero nos vino bárbaro. Ese verano fue impresionante, que es lo que después mantuvieron los chicos y les dio un salto de calidad. Entonces, eso es una diferencia importante. Y el hecho de que acceder tanto en masculino como en masculino desde hace tiempo, pero en femenino en los últimos años, poder tener a las menores clasificadas para los mundiales, a las juveniles clasificadas para los mundiales, lo que recibe el técnico de la categoría mayor no es lo mismo que si no tenemos competencia. Por eso es tan importante el trabajo de base, porque la jugadora como, qué sé yo, las que tuve yo en los últimos años, Piccolo, Eli Rodríguez, Fortuna, venían de jugar mundiales menores, mundiales juveniles, sub-23, y entonces esas jugadoras, bueno, Farriola ahora, jugaron su mundial en Argentina, salieron, etc. Ese capital, llegar a la selección mayor y decir, yo jugué contra esta rusa, contra esta, ayuda muchísimo. Es un salto de calidad importante y llegan desde otro lugar. Acá es una diferencia también, acceder en Europa es más difícil, entonces se nota la diferencia de la experiencia con que llegan las jugadoras a la selección mayor también, ¿no? Por eso, bueno, que es uno de los desafíos que yo me he propuesto es tratar de acercar, de achicar esas diferencias, ¿no? Con el grupo femenino de base, con la sub-16 y sub-19, ¿no? Sub-17, sub-19. Bien. Gracias. ¿Otra pregunta? No tengas miedo, vamos, vamos. Yo tengo una pregunta. Dale. Hola, ¿qué tal? Hola. Quisiera saber cuál fue tu formación así para llegar a ser entrenador y no sé si es clara la pregunta. Sí. O sea, ¿cómo te formaste para ser director técnico? Y después, agregado a esa pregunta, en el momento de enfrentar los partidos, yo escuché que analizan las jugadas de los contrincantes, que ven videos. ¿Cómo es todo ese proceso antes de enfrentarse a un rival, además del entrenamiento y todas las cosas todo el complejo que lleva a poder enfrentar a un rival? Bueno, te contesto la primera. Yo fui jugador de vóley. Empecé en el Ateneo de la Juventud hace muchos años, club que no existe más. Íbamos a verlo nuestro entrenador nos llevaba a ver a Solen, donde jugaba Daniel Tarando y un grupo de animales que le pegaban duro a la pelota. Y Jeva, y aprendí mucho y me gustó mucho ya de ver a los buenos equipos que había en ese momento. Y después, cuando terminé el secundario, ingresé en el profesor de educación física, que era en ese momento cuando uno le gustaba, sabía si le gustaba el deporte, pero bueno, también me gusta, así que bueno, descubrí rápido mi vocación y me recibí de profesor de educación física, es el Instituto del Deporte, lo que están haciendo ustedes, me especialicé como entrenador. Y cuando me di cuenta que había mejores que yo en el equipo y que ya cada vez jugaba menos, dije, bueno, este es el momento de dedicarme a entrenar. Y bueno, empecé a entrenar, como todos, con mini vóley, en lo que le decíamos la ratonera en Jeva, en un subsuelo abajo de todo, que no tenía ventilación. Todo contra la pared, mucha pared, techito bajo,
y fin de semana escuela de vóley en San Martín, en Geva, al aire libre, a la mañana de 10 a 12 y a la tarde era 14 a 16. Y ahí arranqué. Después, bueno, el inferior, Claro. hasta, bueno, me tocaron buenos clubes, me tocó un buen club y me tocaron trabajar y aprender de buenos entrenadores. O sea, tuve como entrenador a Enrique Pisari, un estudioso del vóley, un apasionado, uno de esos locos que había en esa época, y después me tocó trabajar con el Pelado Enseñante en Geva y lo había tenido de profesor y así uno, y participar de reuniones, de charlas, escuchar. Y en ese momento no había internet, video y todo, si había que aprender, ¿no, Dani? Había que quedarse en el anexo de Ferro hasta las 4 de la mañana Sí, si señor. querías escucharlo a Picarelli, Sí, a, sí. Pero o igual, no. sabés que, igual escuchándote, ¿no? A pesar de la experiencia que después uno va viviendo cuando trabaja, eh, la- el color que tuviste tiene mucho Sí, que ver. O sea, el entrenador con el que vos ingresás al vóley, la imagen que te muestra de cómo es eso, es fundamental para que vos después tengas una idea de cómo son las sí, cosas. sí. En el caso de él o en el mío, hemos tenido profesores que marcaron épocas Sí, sí, dentro de la historia del vóley, y eso ayuda mucho, mucho, porque sin el que duda. empezó a jugar en un equipo así que van a jugar el partido y la revancha al entrenamiento no tiene la misma noción ni la misma idea. Entonces, en nuestro caso fue más fácil acceder a ser entrenadores porque veníamos viviendo una Sí. historia que era increíble, ¿no? A la distancia, cuando lo vemos así, lo analizamos nosotros, que hemos pasado una época y yo mirando hacia atrás, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero había escuela de voleibol, había una escuela, no sé si vos lo sentís, yo siento que había muchos referentes, ¿no? Inclusive en el interior, ¿no? Después, bueno, te tocó el Pelado Conti, ¿no? Había muchos referentes y con esta vocación de transmitir, ¿no? Había una vocación importante no importa quién estaba en ese momento sentado en la mesa o cómo, era siempre mm, transmitir experiencias de vida y de experiencias de conducción. Eso es lo que yo fui recibiendo, ¿no? Entonces, y lo otro, bueno, con respecto a la planificación de un partido, el sistema, el Data Volley, ha desarrollado que esto es todo un programa de seguimiento estadístico que permite te da un montón de información. Lo más importante es saber filtrar esa información. Yo creo en el data, pero creo mucho también en la intuición del entrenador, ¿no? Creo que hay que saber balancear el entrenador que sabe esa información, sabe transmitirla en el momento justo, cómo transmitirla, a quién decírselo. Y sí, planificamos sesiones, la última etapa hacíamos sesiones más cortas de video, no más de media hora, donde se pasaba las rotaciones del equipo rival y se veía a los atacantes. Bueno, se estudia a los atacantes, y se estudia y vemos videos de los tipos de saque para los receptores y tenemos un plan de juego a partir aparte se trabaja con la armadora que tiene su plan de juego en una sesión aparte con las dos armadoras y ver los puntos rotación por rotación, cómo se disponen en bloqueo y las características del bloqueo rival para ver cuáles son las mejores opciones por rotación para rotar, que es clave en el sistema de juego. Y después vemos nuestras tendencias de saque
a dónde conviene sacar para organizar el bloqueo. Nosotros trabajábamos mucho la organización del bloqueo a partir de la tendencia de nuestro saque, ¿no? Hacíamos una lectura de la armadora rival en función de dónde le venía el pase, con quién salía, qué características tenía a partir de dónde le venía la pelota, qué distribución tenía, si le venía desde 1, le venía desde 5, con qué tipo de pases, si con pases positivos todavía seguía jugando primeros tiempos, o solamente jugaba primeros tiempos con doble positivo, o jugaba al revés, con doble positivo jugaba la punta y con positivo jugaba los primeros tiempos. Si jugaba el lado largo, el lado corto, si con pelota en 2-3 jugaba mucho hacia 4, entre 4 jugaba hacia 2, si le daba, si era una armadora que tenía fuerza para jugar el lado largo o no, si jugaba mucho a segunda línea o no. Bueno, todo un estudio de la distribución y de las características de la armadora para ordenar, y de las atacantes para ordenar nuestro bloqueo, ¿no? Pero primero partiendo también del estudio de la armadora. Entonces, eso es un poco las sesiones de video. Había sesión grupal y sesiones individuales. Con las armadoras para la rotación, para los bloqueadores, para las centrales, para la organización del bloqueo. Estudio sobre todo la distribución de las armadoras. Y en general veíamos a todos los atacantes, todas las atacantes. Muchas gracias. De nada. Bien, igual vamos a tener la charla con Paula Parisi, que le va a explicar absolutamente todo dentro de un par de semanas. Así que ahí van a tener para mucho más bloqueo. Lucía, ¿alguna Ahí pregunta? levantó la mano Sabrina, Oscar. Dale Sabina, dale Sabina. Bueno, hola Guillermo. Hola. Yo te quería preguntar qué tan importante para vos es el rol del capitán en un equipo y cómo lo elegís. Bueno, el capitán es un poco el referente del entrenador en cuanto a que considera que tiene una serie de virtudes y de valores que considera que y el grupo debe tener, y en eso detectar quién puede ser el líder o las líderes, porque el capitán, a veces hay una figura fuerte y otras veces ese capitán también está acompañado por 2 o 3 que también, sin tener la designación de capitán, cumplen un rol de liderazgo importante. Pero sin duda, uno como entrenador, o por lo menos en mi caso, la mayoría de las veces lo he elegido yo. Sé que hay otras formas que lo dejan a la elección del grupo, que puede ser una válida, ¿no? Yo he utilizado por lo menos siempre la elección del capitán y subcapitán, lo he manejado yo a partir de esto que digo, ¿no? De lo que yo considero que de los valores y las condiciones, y no técnicas o tácticas, sino de ciertos valores que tiene y de actitudes y de responsabilidad que un grupo debe tener y que tienen que servir como también como referente de ese grupo, ¿no? Gracias. ¿Y cuándo se cambia el capitán? ¿Cuánto dura un capitán? ¿Cómo se hace el pasaje de un capitán a otro? Y depende de diferentes situaciones. Puede ser que el capitán uno vea que tiene un desgaste que se va dando producto de la convivencia, como se da el desgaste del entrenador también, después de varios años, desgaste
emocional, desgaste de relación, ya sea con el grupo, ya sea también con el entrenador, eso. Y bueno, si cumplí un ciclo, se junta y le dice cumplí un ciclo. Ahora considero que yo cuando llegué a la selección, la capitana era Mimi Sosa. Yo tomo la selección tenía Horacio Bastit y la capitana era Mimi. Me senté con Mimi y en ese momento consideré que la capitana tenía que ser Yamila Nisetich. Yo la había tenido de capitana en menores y la conocía y bueno, hablé con Mimi, excelente, Mimi, sí, Guillermo, y sumó Mimi su capitana y ahí tiró para adelante y trabajó 4 años ayudando a Jazz en la conducción del grupo, como otras más, ¿no? Y se cambió y sumó. Bien, bueno, gracias. De nada. Lucía. Dale, ¿qué tal? Hola, Guillermo. Hola. Te quería hacer 2 preguntas. Una, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu historia trabajando con femenino, si eso pensás que es casualidad, si tiene algún atractivo el femenino para vos para conducirlo, o es que se fue dando naturalmente o fue una elección personal, y cómo ves o pensabas por tu experiencia, quizá un entrenador que se desarrolló mayormente en el masculino, por ejemplo, y que tenga que enfrentar un equipo o conducir un equipo femenino. ¿Por qué hay diferencias? Pero ¿pensás que va a ser muy complicado? ¿Va a poder quizá conducirlo desde la perspectiva del femenino y no quizá desde el masculino? Si se va como contagiar del masculino al femenino, no sé si me explico. Sí, te entiendo. Lo mío fue un poco el femenino, fue un accidente. Yo estaba dirigiendo masculino en Hebraica. Fui ahí porque un entrenador, el pelado enseñar me llevó, me ofreció y bueno, es el primer trabajo que tenía para dirigir inferior. Empecé con mini volei y una cancha de paleta. Y después tuve infantiles ahí en Hebraica. Y el pelado de enseñar se fue a Jeva y me dice, venite a Jeva para tomar los infantiles, los mini escuela y infantiles. Y cuando, bueno, renuncio a Hebraica, cuando voy a Jeva, me pide disculpas y me dice, mira, no se pudo movilizar al técnico que estaba, agarrar el femenino por un año, mini escuelita por un año. Y estuve 10 años en Jeva con el femenino. Después al otro año quería que pasara, ya me había acostumbrado al femenino y bueno, ahí comenzó, digamos, en Argentina un poco se da esta identificación, ¿no? Por lo menos, bueno, uno empieza a dirigir en femenino y ya lo identifican y, bueno, y sigue ahí en femenino, cuando lo llaman los clubes de femenino, a mí me empezaron a llamar de clubes de femenino, cuando tenía ofertas era para pasar de un club femenino a otro femenino. Las ofertas para el masculino me parecieron de grande ya. Bueno, y uno, sí, yo me identifiqué. Al principio el cambio me costó un poco porque, bueno, yo venía de ser jugador, de tener ciertos códigos de comunicación o forma de comunicarse. En ese momento no estaba tanto el coaching o uno no se formaba en la conducción como ahora, y se iba haciendo, y pasar de códigos y de convivencias con varones a conducir y relacionarse con mujeres y tener que transmitir es un desafío para el que tiene. Pero después uno se da cuenta y con experiencia se da cuenta que el femenino tiene también sus desafíos, sus secretos y sus desafíos desde el punto de vista de la conducta. En eso creo que es la diferencia. En lo voleibolístico hay algunas diferencias, sí, eso sí, pero básicamente, si yo tengo que marcar una, es
en la comunicación, en los códigos que tiene la mujer, en los grupos femeninos, sus características, y cómo uno como entrenador de grupos femeninos tiene que conocer esas características, ¿no? La mujer es diferente al hombre, entonces desde ese lugar también, sin poner un diván y transformarse en el psicólogo, saber que tiene algunos tips y algunas características distintas desde la conducción. Y después la otra me dijiste. Micrófono. El micrófono, Lucía. Ahí está. No me tomaba la barra. Un entrenador con mucha experiencia, quizá en el masculino, por ejemplo, sí. que se encuentra con el desafío del femenino. Bueno, más o menos lo fuiste desarrollando. El entrenador yo dirigí mujeres y después pasé a varones, y también es un desafío pasar de mujeres de mucho tiempo a grupos masculinos. Y después volver al femenino. Yo lo viví como un desafío, como un enriquecimiento. Muchas cosas del femenino me sirvieron para el masculino, y muchas cosas del masculino me sirvieron para el femenino. Creo que es un enriquecimiento, y uno a cada uno, a cada grupo le toma el gusto y le toma el desafío. O sea, te genera una mayor capacitación para moldearte y tener cintura para trabajar, digamos, en los diferentes ámbitos. Conocimiento de manejo de grupos que son distintos, ¿no? Entonces, distintos en algunos aspectos. En la mujer, el ámbito para trabajar, generar un buen ámbito para trabajar, es más importante que en el hombre. El hombre va por la tarea, va a hacer, hacer, a jugar, a ganar. En la mujer ese ámbito hay que construir un poco más, ¿no? Para que se sienta más cómoda, para que rinda más, para que, no sé, Dani ha dirigido varones y mujeres también, y claro. No sé si se llega a entender lo que digo, Dani, no sé si... Sí, como una contención más social, más humana, aparte de la pelota, de pegarle, digamos. Sí, algo un poco más... Sí, como que el varón entra el varón entra y se pone a jugar uno contra uno, invocar al aro, compite desde el primer momento que pisa ahí, y no le importó lo que pasó de la puerta del gimnasio para afuera. No. La mujer llega y se pone, tiene su espacio para conversar, para convencer, es un ser de comunicación. Entonces, en la mujer hay que tener todos los canales abiertos, tiene que sentir que están los canales abiertos, y uno tiene que estar muy perceptivo para esos canales y para que ese ámbito fluya bien, ¿no? Por eso digo, no transformarse en psicólogo, pero sí tener esta capacidad de 360 grados de estar pendiente y atento no solamente a cómo golpear. En varones uno tira la pelota y va. No. Por lo menos yo lo he vivido así después de tanto tiempo. Es así. Genial, gracias. Los varones piensan más individualmente, como que van a jugar ellos, quieren... Exacto. Las chicas necesitan todo un entorno. Sí, y el problema más grande que siempre digo yo cuando dirigí mujeres es que no podés entrar al vestuario. Claro. Menos ahora. Menos ahora. Ahora menos. Ahora menos. Ahí es donde te cortan en pedacitos, ¿no? No. Por eso el detectar a las líderes cuando uno conduce y tener buen feeling con las líderes del grupo es muy importante, porque en ese vestuario que uno no entra, hablamos vestuario como una situación, ¿no? De grupo, no solamente el espacio físico, sino cuando se habla de vestuario yo hablo de un ambiente de intercambio de ideas, de momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, de que el equipo tiene que salir de esos diferentes momentos. Las líderes y esas líneas abiertas con el entrenador son muy importantes. Muy bien. Bien, próxima pregunta. Dale, Tommy. Otra pregunta más. Te quería preguntar un poquito cómo es ser un entrenador y exportarse afuera. ¿Cómo superas las barreras que
antes ustedes habían comentado el tema de las escuelas de entrenadores, el quedarse a tomar un café, el charlar entre ustedes y el generar contactos. Hoy en día siento que eso ya no es tan así, uno más bien tienes algunas palabras con su entrenador y no genera esos contactos. ¿Cómo te exportaste vos afuera y cómo puede uno hoy en día saltar esas barreras o esas trabas de no tener contactos? ¿Pesa mucho el trabajo en realidad o hay una cuestión de acomodo? Yo creo, esto, por lo menos en mi caso, vino solo, no. Que me surgió la posibilidad de dirigir en el exterior, estaba un llamado. Yo no tengo manager, no tengo un manager o alguien que me va ubicando, ¿no? O sea, obvio, todo surgió producto, y lo mismo en el ambiente interno, ¿no? De cuando uno se traslada de club a club, es producto de su trabajo. Después me parece que está bueno relacionarse, mostrar su trabajo y aceptar si uno tiene ganas de emigrar y de salir. Ahí sí uno tendrá que, a partir de la experiencia que ha hecho y de su currículum, contactarse, como han hecho muchos, llamar a alguno que conoce, que está en el exterior, que si sabe de algún club, y armar la valijita, el bolsito, y salir y decir, bueno, me la juego. Es un poco como lo han hecho muchos entrenadores, y acomodo difícil, porque sí, es más bien recomendación, te pueden recomendar, pero después uno, para sostenerse en los lugares, es producto de su trabajo. O sea, puede durar un tiempito, pero si no rendís, te sacan. No, seguro. Si no ganás, una vez un entrenador me dijo, hablando, ¿no? De la planificación, del tiempo, me dice, mira, Guillermo, está todo bárbaro, sí, ¿no? Pero lo único que te da tiempo son los resultados. Estábamos hablando del alto nivel, ¿cierto? Lo único que te da tiempo es los resultados. Si vos querés acá 3 años, 4 años, todos los años tenés que ganar algo, porque si no ganás, se te acabó el tiempo. Estamos hablando del alto nivel, ¿no? Estamos hablando del alto nivel. 1 de Italia, 2... una selección nacional, está todo bárbaro, está todo muy lindo, pero si nosotros no clasificábamos si no clasificábamos a otra cosa, si no íbamos cumpliendo, eso es lo que hay que tener claro, ciertas etapas, este año está todo bárbaro, el Grand Prix, ganar partido y todo, pero hay que ganar estos 2 partidos, este con Colombia y este con Perú, para ir al Mundial. Hay que ganar este partido para ir a un Panamericano después de 20 años, hay que ganar este partido, hay que estar ahí. Porque estaba todo muy lindo, el proyecto, todo bárbaro. Pero si yo los 2 primeros años perdía y no clasificaba, listo, al Juego Olímpico iba otro. Y es así. Y después, bueno, el trabajo que uno va haciendo. No, el tema del acomodo tiene patas cortas. Tiene patas cortas. Yo con esto del acomodo me refería no a que te dejen en un club, sino a la oportunidad. Y con esto que me dijiste de llamar y decir, che, conoces en un clubcito para ahí, existe esto de ir a buscar la oportunidad, y si sale, sale. O sea, es parte del proceso. Sí. Bueno, eso sin duda. Pero hay que prepararse para esos saltos. O sea, uno tiene que estar convencido, tiene que estar preparado para llegar a un lugar nuevo, dirigentes nuevos, idiosincrasia nueva, ¿no? Tiene toda una adaptación, ¿no? Emigrar no es fácil, pero sí es un lindo desafío, y es algo que, bueno, yo creo que si uno quiere ser un profesional del voleibol, es algo que vale la pena intentar. Después
para volver siempre hay tiempo. Gracias. Bien, tenemos las últimas dos cortitas preguntas. Gustavo, ¿vos querés hacer alguna? Pueden hacer alguna aparte de toda la historia y todo, alguna de gol, pueden hacer alguna de recepción, de ataque, Sí. de defensa, pueden hacerla. ningún Tengo problema. una, profe. Ah, Dale, Yo Juancito. tengo una. Dale. Dale, Guillermo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien. Bueno, Bien, les quería bien. hacer Calcén una de Medellín, pregunta. el colombiano este, ojo. Quería hacer una pregunta, es, por ejemplo, en una situación de juego, Sí. ¿cómo mejorarías el rendimiento cuando van perdiendo un set abajo? Y hay que analizar, depende de muchos factores. O sea, uno perdió un set y primero hay que analizar qué aspecto del juego el equipo está fallando. Está fallando en la rotación, está para rotar, está fallando en algunas rotaciones, está fallando en todas. O sea, no puede cerrar la primera pelota, tiene problemas en el pase, o el pase llega y es un problema de ajuste del colocador, o el colocador está bien, pero hay alguna de los atacantes que no está rindiendo. O sea, dentro de la rotación puede estar varios problemas. El problema puede ser, no, en la rotación estamos bien, pero estamos mal en el contraataque. El otro equipo cada vez que defiende cierra y nosotros cada vez que defendemos nos cerramos. Entonces, uno ve las estadísticas, a veces pierde el set porque su capacidad de rotación no se pudo sostener y el otro equipo rotó mejor y están iguales en el contra, y otras veces es al revés. El contra del otro equipo, el contraataque es superior al contraataque del equipo. Entonces, pueden ser varios factores. Nosotros, en la selección, era claro, por lo menos a partir del segundo año, cuando logramos estabilizar un poco más el pase, era claro que nuestro tema en muchos partidos estaba por el margen de error, la cantidad de errores que entregábamos, errores propios nuestros que entregábamos, en relación a los equipos de segundo y de primer nivel, y al ataque. Ya sea el ataque de rotación y el contraataque. Y una vez que estabilizamos la rotación y bajamos el nivel de error, en los últimos años, el problema estaba en el contraataque. Nos costaban cerrar los contraataques. Para hacerte una idea, nosotros, la estadística para mí servía para eso. Fundamentalmente yo me apoyé mucho en la estadística para mejorar los rendimientos de nuestro equipo. Aparte de detectar y armar un plan de juego para un partido, para mí fue muy importante todo el tema información data para mejorar los entrenamientos y que cada jugadora supiera qué mejorar individualmente, porque el data volley da mucha información, y qué mejorar colectivamente. Entonces, después también en el data durante el entrenamiento dábamos feedback, ya sea al equipo, cuando hacíamos juego, cuántos errores entregaban, o ya sea individualmente, ¿no? Qué posiciones para las colocadoras, qué rotación costaba más, si la teníamos que repetir, qué rotación fluíamos rápido, rotábamos rápido, en qué posición, sobre qué lado le costaba más a la líbero, le estaban sacando, sobre esa posición mandábamos sacar, o si la relación de 6-5 era de recepción costaba, sacando desde 5 o sacando desde 1, mandábamos a hacer ese saque porque sabíamos que era el que nos estaba complicando. Entonces, al momento de ver qué se necesita cambiar, hay que hacer una lectura del juego, y yo llamo lectura del juego en las dos fases, ¿no? En la rotación y en el contraataque. Gracias. Bien.
Hemos superado la hora de charla, así que vamos a darle posibilidad de la última pregunta para que cerremos esta charlita. ¿Quién es el que va a querer generar esta pregunta? Día 1. Erika. Erika. Bien, ¿qué tal Oscar y qué tal Guillermo? ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Quería una pregunta ahora con esto que estamos pasando con la cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que podrías dar para retomar nuestros entrenamientos? O sea, estuvimos prácticamente medio año paradas. ¿Cuáles son las recomendaciones que darías vos? Nosotros volvimos a entrenar después de 4 meses y medio, hace 2 semanas en Guadalajara, una concentración, hicimos 2 semanas, que yo pensé que me iba a quedar sin jugadoras de 15, 16 y 17. Nos tocó también 2 semanas de 9, 40 grados, así que también el clima no nos acompañaba, pero bueno, salió bien y era la primera vez que volvíamos con una con un protocolo marcado de parte del Consejo Superior de Deporte y de la Federación, donde todo lo que era el control de temperatura antes de empezar el entrenamiento, higienizarse la zapatilla, la planta de los pies, se pasaba pisando desinfectante, trapos con desinfectante, nos cambiábamos el calzado antes de empezar el entrenamiento, las jugadoras se cambiaban a 2 metros de distancia con una mochila, no usaban vestuario dentro del gimnasio, y ahí la dejaban, cada una con su botellín de agua, con su barbijo, con su mascarilla, con su toalla, bueno, todos los elementos de higiene, con su alcohol, aparte del alcohol que tenían. Y después trabajábamos normalmente, yo al principio empecé con trabajos técnicos, muy suave, la carga del entrenamiento fue progresiva, muy progresiva, y después sabía que cada 15 minutos yo paraba y las jugadoras iban a ponerse alcohol, a tomar agua. Cuando terminábamos teníamos que limpiar todos los balones con alcohol, que se rociaba, había un grupo que limpiaba los balones, otro que limpiaba los elementos que utilizábamos, conos y demás, se guardaban para el otro grupo que venía. Se preparaba el grupo que dejaba, después de nosotros entrenaban los varones, dejábamos todo higienizado para que vinieran y se incorporaran los varones. Los varones que llegaban encontraban todo limpio porque había 2 mopas que rociaban alcohol y dejábamos la cancha también, 3 canchas teníamos rociando con alcohol, iban y venían limpiando con la mopa, así que había un grupos encargados que iban rotando todos los días, grupo pelota, grupo cancha, grupo material de preparación física, así está, y lo higienizaban. Y así empezamos, y desde el punto de vista de la carga, tuvimos alguna que otra contractura, pero yo empecé los primeros 4 días sin salto, todos trabajos en forma de circuito, un grupo en la pared, un grupo en un campo, otro grupo en otro campo, en el otro campo, otro campo. Entonces, qué sé yo, empezaban contra la pared, piso pared, para el brazo del ataque, con mano derecha, con mano izquierda, en una cancha lanzamiento y colocar pelota 4, colocar pelota 5, cada una con su balón, en otra por parejas y en el otro ataque por arriba de la red a pie firme al último metro, defensa, reconstrucción, bueno. Y en cada cancha yo iba cambiando, pasaban, entonces paraban y cambiaban como si fuera un circuito, lo de la pared al campo, del campo al otro campo, del campo al otro campo. Entonces, armé una rutina donde al otro día en la pared empezaban con golpe de abajo contra la pared, después 3 contra 3 o 4 contra 4, así hicimos toda la semana con cancha reducida, donde había trabajos
de sintéticos y de juego reducido. Hasta que al quinto día empezamos a hacer algunos trabajos de 5 contra 5, 6 contra 6, con ataque a pie firme, al 60%. Recién la segunda semana empezamos a saltar la segunda semana con un poco más de intensidad, pero siempre 50, 60, ahora el 70, y ahora, bueno, ahora después de más o menos 40 saltos, entre 30 y 40 saltos, empezábamos a cargarnos un poco más en la pelota, pero fue la segunda semana. Así que yo les aconsejo mucha prudencia, muy buena entrada en calor, y que la entrada en calor sea parte de la preparación física, porque se van a encontrar con un déficit muy grande. Así que para prevenir lesiones y todo, yo en un club encima, yo entrenaba todos los días, pero doble turno. Entonces, todos los trabajos a la mañana eran más analíticos y por la tarde eran más sintético y global. Pero el tema del salto, yo cuidaría mucho la cantidad y la calidad del salto. Bueno, Guille, el tema es que el tiempo es tirano y se nos está acabando. Así que muy te bien. agradecemos infinitamente. Ha sido un placer escucharte de nuevo. Y bueno, espero que, por supuesto, siempre quedan cosas, pero gracias por estar, gracias por este tiempo. Bueno, de nada, gracias a todos, y cuando necesites, no dudes en llamarme. Abrazo grande, Carlos. Abrazo a todos, familia. a todos. Gracias. Chau, chau. Cuídense. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Gracias, Guille. De nada.